Buenos días a todos. El día de hoy vamos a iniciar entonces con lo que sería el tema de el amplificador operacional, el último tema que vamos a ver para el segundo examen parcial. Primero, una breve introducción histórica o contexto histórico, ¿verdad? De este dispositivo que vamos a hablar en estos días. Es que para allá por el siglo XX, durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en donde apenas estaban surgiendo el desarrollo de los dispositivos electrónicos, eh, surgió, ¿verdad?, un cuestionamiento en donde si era posible de alguna forma tener algo que pudiera resolver de manera rápida y automática ecuaciones diferenciales, es decir, contar con un dispositivo que fuera capaz de hacer sumas, restas, multiplicación, división, derivación, integración de señales, o bien, ¿verdad?, de señales eléctricas. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad?, ustedes saben que lamentablemente, solamente por el contexto bélico, es que se da más ágil un desarrollo tecnológico para aplicaciones bélicas. Eh, Surgió, ¿verdad? Justamente se desarrolló un elemento, un circuito, ¿verdad? Un elemento de circuito que, aunque técnicamente no es lineal, a nivel práctico podemos trabajarlo como un modelo lineal, que es justamente el amplificador operacional. Lo interesante de estos días es que vamos a estar viendo un nuevo elemento. Ya no va a ser una resistencia, una fuente, ni los que hemos visto, sino que vamos a ver un nuevo elemento conocido como el amplificador operacional, que en la literatura es por simplitud, también le dicen op-amp, ¿verdad? Como lo ven acá, ¿verdad? Para identificarlo rápidamente. Eh, Este elemento justamente fue de los que permitió el desarrollo de lo que es la electrónica analógica y más allá de computadoras analógicas. Entonces, obviamente, tiempos de antaño el amplificador era un dispositivo muy grande, ¿verdad? Pero ya con el tiempo se ha ido haciendo tan empotrado, tan simplificado, ¿verdad? Que ya lo podemos ver como un pequeño chip, como lo ven en la imagen 2, ¿verdad? En donde ya se utiliza para una variedad de aplicaciones, tanto en dispositivos electrónicos de uso tradicional. Aquí podrán ver una imagen del antes y el después, ¿verdad? De cómo fue diseñándose el amplificador operacional, ya como meramente como un dispositivo más integrado y, y utilizado hoy en día, ¿verdad? Inclusive ustedes más adelante en la carrera, posiblemente en un curso donde ya tengan que diseñar circuitos analógicos, van a trabajar, es un hecho que van a trabajar con un amplificador operacional en algún momento. Muy bien, pero ya ahora hablemos entonces de su simbología y también de su operación matemática, ¿verdad? De cómo es su análisis de circuitos. Como simbología verán que eh, tenemos este triangulito que ven aquí. Esa es la simbología completa en sus conexiones de un amplificador operacional. Normalmente tenemos de dos conexiones de entrada, que pueden ver aquí, y una salida. Además de eso tenemos su suministro de energía, porque esos dispositivos nosotros en análisis de circuitos en el papel lo vamos a ver así, como lo están viendo abajo. Para nosotros en papel lo vamos a ver como lo están viendo aquí. Es decir, donde va a tener dos entradas, una entrada le llamamos la entrada inversora. Esta se le conoce como la entrada inversora. Y esta es la entrada, la entrada no inversora, ¿verdad? Y aquí tenemos la salida, que tradicionalmente lo podemos ver de esta forma. Tiene dos entradas. Normalmente aquí vamos a tener dos entradas que ya vamos a analizar cómo se comportan y una salida.
Por lo general, el dispositivo debe alimentarse externamente también. Entonces verán que aquí tenemos sus suministros de energía y sus entradas de balance, ¿verdad? Esto es un balance en la señal. Ya vamos a ver porque él tiene un comportamiento muy interesante. Bueno, más adelante viene una filmina de estas, en donde él tiene una curva de operación, que estaría la tensión de salida, que tiene un comportamiento de este tipo. Tiene un comportamiento así. En donde nosotros a nivel de curso lo vamos a analizar en esta imagen lineal, ¿de acuerdo? Como de operación lineal, pero verán que tiene unos márgenes de saturación, se le llama saturación positiva y negativa, en donde la salida, la tensión de salida que vamos a tener acá nunca va a ser mayor a la tensión de alimentación, ¿verdad? Obviamente no, lo que va a tener acá de salida no va a ser jamás mayor a lo que lo estén alimentando, o menor a lo que estén alimentando negativamente. O sea, esto de aquí es una alimentación externa para que él pueda operar, él pueda trabajar, por decirlo así, independientemente de lo que se esté sucediendo en la entrada y lo que vamos a tener en la salida. Entonces, nuevamente, él nunca va a ser mayor a ese voltaje de saturación con el que está alimentando, o bien menor a ese voltaje de saturación negativo. Es decir, la tensión de salida, esa sería la tensión de salida, nunca va a ser mayor. Va a tener un rango de operación que, dependiendo de cómo lo configuremos, va a operar y va a tener un voltaje de salida, un comportamiento lineal, justamente en esta parte. Nada más para que lo tengan en cuenta. Eso es una observación nada más. Voy a anotarlo ahí. Normalmente a esto se le llama, bueno, también se le llama como VCC, debido a que es como la alimentación que tiene externamente el dispositivo. Y sepa que nosotros, él tiene una región lineal en donde siempre lo vamos a analizar, lo vamos a trabajar desde esa región lineal. Nada más sepan que el voltaje de salida nunca va a ser ni mayor a la alimentación que está teniendo VCC positivo, es decir, y tampoco va a ser menor a la alimentación negativa que tiene. Cuando él se iguala a lo que sería la tensión positiva o VCC, se le conoce como saturación positiva. Cuando se iguala a VCC negativo, se le conoce como saturación negativa. Pero nosotros no vamos ahorita a ponernos y a ir muy fino en este tipo de características que ustedes van a ver en otros cursos sobre el amplificador operacional. En nuestro caso solamente vamos a trabajar acá en la región lineal, y para cuestiones de curso solamente la vamos a ver esquemáticamente de esta forma. Ok, hablemos un poco del amplificador ideal. Nosotros vamos a verlo más a nivel teórico en el papel, y vamos a trabajar con el amplificador ideal. Y el amplificador ideal tiene dos características, reglas fundamentales. Una es que no hay corriente hacia ninguna de sus entradas. Es decir, bueno, ahorita lo vamos a ver en una figura. La corriente, en otras palabras, la corriente que entra acá, en su entrada 1, digamos, y en su entrada 2 van a ser 0. Esa es una de las primeras características, ya reglas fijas que tienen que tener en cuenta que si trabaja el amplificador ideal. Y la otra es que no hay diferencia de tensión entre las terminales de entrada. Es decir, si aquí tenemos voy a poner esto por acá, una tensión digamos que voy a ponerle acá V1,
y aquí V2, sepan que la diferencia que existe, que la vamos a llamar la diferencia de entrada, que es justamente V2 menos V1, va a ser igual a 0. ¿Ok? Esa es la segunda característica, una diferencia de tensión entre las terminales de entrada. La salida siempre va a depender de alguna entrada, es otra característica, la salida siempre va a depender de alguna entrada, por lo que usualmente es mejor analizar el circuito de la entrada hacia la salida, ya la vamos a ver. ¿Okay? ¿Y por qué es que este amplificador tiene este comportamiento? Voy a repetir también las características vistas otra vez. Internamente, el amplificador operacional se ve algo similar a este esquema. El amplificador operacional en su circuito equivalente interno es que de un amplificador operacional no lineal es que justamente por decirlo así, es un elemento, una unidad electrónica que se comporta como una fuente de tensión controlada por una tensión. Si ustedes ven acá, bueno, aquí estaría la tierra, aquí estaría la tensión de salida. Esta resistencia acá se le conoce como la resistencia de salida. Y vea que la resistencia de salida está alimentada por una fuente de tensión dependiente de una tensión VD, donde VD viene siendo la tensión de entrada diferencial, en donde tendríamos la entrada no inversora y la entrada inversora, que pueden ser dos valores de tensión distintos, con una resistencia interna de entrada. Esta sería la resistencia de entrada, la resistencia de salida. Entonces, dependiendo de la diferencia potencial acá, vamos a ver cuántos estarían generando aquí en la fuente. Lo que vemos aquí es el modelo ya identificado, modelo del amplificador operacional. Si ustedes ven este comportamiento, las características ideales, ¿verdad? Voy a repetir aquí para que les quede anotado nuevamente. Nosotros tenemos aquí una ganancia. Esta A de acá viene siendo una ganancia de lazo abierto, se le conoce como ganancia de lazo abierto. Voy a ponerlo acá. Tiene una resistencia interna de entrada, sería una resistencia de entrada, que sería esta de acá. Tiene una resistencia de salida, y tiene una tensión de entrada diferencial, que sería VD. Esta tensión de acá es la tensión de entrada diferencial. Ok, en su modelo real siempre va a haber como cierto valor de tensión de entrada diferencial, va a tener una ganancia y cierto valor de resistencias de entrada y de salida. Lo que sucede es que, bueno, si lo analizamos así en un modelo real, podemos ver que la tensión diferencial de VD va a ser igual a la tensión 2 menos la tensión 1. Entiéndase que la tensión 2 puede ser una diferencia, digamos, si yo hiciera aquí una con respecto a un lazo de tierra, voy a extender esto un momento. Aquí está la tierra, digamos, y aquí viene un conductor que está a tierra. Ustedes saben que la diferencia potencial que yo mido aquí va a ser más V2, y la que mido de aquí con respecto a tierra va a ser más V1. Entonces, la tensión diferencial va a ser justamente la diferencia que existe de la tensión 2 menos la tensión 1. Eso va a hacer que, si vemos el circuito que se ve de salida, que la tensión de salida, V sub 0, de acá, va a ser igual a prácticamente la ganancia A por la tensión diferencial.
¿De acuerdo? Si lo medimos así, va a ser igual. Eso quiere decir que la tensión de salida va a ser igual a la ganancia por la diferencia de V2 menos V1. Idealmente, ¿qué es lo que sucede? Idealmente, los escenarios que tenemos es que ya el amplificador ideal, volvamos al amplificador, ¿verdad? Voy a poner aquí como amplificador operacional ideal, tiene las siguientes características. Idealmente, se tiene que la resistencia de entrada es aproximadamente una resistencia muy grande que tiende a infinito, y la resistencia de salida aproximadamente es una resistencia muy pequeña que tiende a cero. Muy bien, ¿qué va a pasar en esos casos, verdad? Si aquí la resistencia de entrada es muy grande, no va a permitir el paso de la corriente, por lo cual esto se va a ver como un circuito abierto. Por eso es que la regla número 1 que estábamos viendo, ¿verdad? Se acuerda que hay dos reglas vitales, o sea, son las características de un amplificador ideal. Una de esas es, la repito nuevamente, las corrientes por las entradas, las terminales de entrada son cero, ¿sí? Las corrientes por las dos terminales de entrada son cero. Es decir, como dice antes, la corriente I1 que estaría entrando acá sería 0, I2 sería 0. ¿Ok? Y vea que se debe a que idealmente la resistencia de entrada es muy grande. Entonces prácticamente se estaría viendo como algo que opone el paso de la corriente completamente. En cambio, esta resistencia es muy pequeña, prácticamente se ve como un conductor. Por eso es que aquí vemos que la tensión de salida es aproximadamente la ganancia por la tensión diferencial, nada más, ¿verdad? La tensión de salida sería la ganancia por la tensión diferencial. Y esta ganancia tiene que existir. ¿Por qué? Porque este elemento se llama amplificador. Ya voy a explicar a qué me refiero. Amplificador, o sea, debe amplificar el valor dependiendo de la configuración de entrada. Entonces es una ganancia que amplifica ese valor. Inclusive, idealmente, se dice que esa ganancia tiende a ser un valor muy grande. ¿Okay? Tiende a ser un valor muy grande. Entonces, ya vimos que la primera regla de oro que tenemos que entender del amplificador es que las corrientes por las dos terminales de entrada son cero. Que recordemos que estas son reglas de oro. Quiere decir que I1 y I2 son cero. Luego la segunda regla de oro que antes mencioné, también vamos a verla nuevamente, es que las tensiones entre las terminales de entrada es igual a cero. Es decir, las tensiones entre las terminales de entrada son iguales a cero. Eso quiere decir que la tensión diferencial, prácticamente, que las tensiones acá, la diferencia potencial entre las terminales de entrada es igual a cero. Lo que nos da que la relación de la tensión diferencial de V2 menos V1 va a ser igual a cero. Esto nos va a dar que la tensión V2 es igual a la tensión V1. Muy bien. Esto lo vamos a entender más fácil ahora. Ahorita lo podemos ver
analizándolo lo podemos ver un poco abstracto, pero mira, si la tensión diferencial es igual a cero en un amplificador operacional, entonces la tensión de salida va a ser cero. No, vamos a ver por qué no. Lo vamos a ver más fácil con una serie de configuraciones, porque al final, basándonos en estas dos reglas, para poder entender el comportamiento de un amplificador operacional, vamos a lograr entender la cantidad de configuraciones y aplicaciones que podemos hacer con él, debido a estas características que tiene de operación. Muy bien. Que recuerden siempre esas dos reglas de oro, que son las reglas del comportamiento del amplificador ideal, amplificador operacional ideal, que vamos a analizar en todos estos casos. La primera configuración que vamos a ver es el amplificador inversor. ¿Okay? Todo lo que vamos a ver de ahora en adelante son configuraciones, distintas configuraciones de circuitos que hacemos utilizando un amplificador operacional, y ver cómo se va a comportar la salida con respecto a ese comportamiento, ¿verdad? A esa configuración. Entonces, ¿qué es el amplificador inversor? Justamente es un amplificador que su aplicación, ya así como circuito configurado, viene a ser el amplificador inversor viene a invertir la polaridad de la señal de entrada y además la amplifica. ¿A qué me refiero? Nótese que aquí lo estamos viendo, estas dos figuras son iguales, solamente que vienen de literaturas distintas, para que vean dos posibles esquematizaciones que tienen, pero al final de cuentas son iguales. ¿Cómo las identifico? ¿Y cómo se identifica aquí normalmente un amplificador inversor? Normalmente en la entrada, por sí o sí, la entrada positiva del amplificador va conectado a tierra. Si tenemos la entrada positiva conectada a tierra y la entrada negativa, que se llama la entrada inversora, está conectada a esta configuración de circuitos donde tenemos una tensión de entrada R1 y una resistencia RF. RF normalmente se identifica como la resistencia que va a hacer conexión desde la salida con respecto a una terminal de entrada. ¿De acuerdo? Entonces véanse que ese tipo de configuración, normalmente todos esos amplificadores hay que analizarlos mediante análisis de nodos para que sea más fácil su comprensión. Entonces, recordemos las reglas vitales. No hay corriente en las entradas y la diferencia potencial entre V2 y V1 es cero, ¿okay? Como lo pueden ver aquí esquemáticamente. Entonces, si hacemos este tipo de conexión, así como está, donde tenemos una fuente de entrada de alimentación, tenemos una resistencia R1 y una resistencia RF, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo analizo este nodo de acá, así rápidamente, si ustedes analizan este nodo y hacen un análisis nodal, está un poco grande eso, voy a hacerlo aquí, un análisis nodal acá, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que I1 va a ser igual a la suma de I2 más 0, ¿cierto? Porque no hay corriente ahí. Eso va a hacer que I1 sea igual a I2. ¿Visto? Analizando este nodo de acá nuevamente, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en la entrada inversora, que es acá, en este nodo, en todo este nodo, tenemos que I1 es igual a I2. Siguiendo con el análisis nodal, recordemos que el análisis nodal yo debo de establecer aquí una polaridad más menos y aquí más menos, ¿verdad? Entonces veremos que la corriente I1 va a ser la tensión V1 menos la tensión la tensión de entrada VI menos la tensión V1. Recordemos que esta entrada aquí inversora se le conoce como V1, es un nodo que se le conoce como tensión V1. Aquí sería V2, que está a tierra. Entonces tendríamos voltaje de entrada menos V1 dividido entre la resistencia R1, ¿cierto? Eso va a ser igual a, si vemos el otro nodo que viene acá, la tensión V1 menos la tensión de salida entre RF. Ese es el análisis nodal. Ya tenemos esta característica. Pero resulta ser que la diferencia de potencial de V1 menos V2 es igual a 0. Y como aquí está conectado a 0, V2, recordemos que V2 va a ser igual a V1.
¿verdad? Me refiero a que V2 está conectado aquí a 0, ¿verdad? En este caso va a tierra, 0 voltios. Y como V2 es igual a V1, V1 va a ser igual a 0 voltios. ¿Qué va a pasar? Que se cancela aquí, ¿verdad? Eso sería 0, eso sería 0. Si yo analizo el circuito que queda, el esquema matemático que queda ahí, yo voy a tener exactamente V entrada, tensión de entrada entre R1 va a ser igual a menos la tensión de salida entre RF. Si yo despejo, ¿verdad? Es que aquí se corta un poco, me disculpen porque la presentación me lo corta un poco. Pero si yo despejo acá, nótense que yo voy a tener que la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada va a ser igual a menos la resistencia F entre la resistencia 1. Eso quiere decir que finalmente, matemáticamente hablando, la tensión de salida va a ser igual a ¿qué? A menos la resistencia F, RF, entre R1 por la tensión de entrada. Si ustedes ven esta ecuación matemática, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo mucha información interesante. Esta relación matemática de acá, esta ecuación ya finalmente, despejado del análisis de este amplificador inversor, ¿qué me está diciendo? Que la tensión de salida que voy a tener acá en la salida del amplificador va a ser justamente la multiplicación de una ganancia, porque yo podría decir, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo, si rápido, digamos, no sé, cualquier tipo, digamos que si RF es igual a 5 kilo ohms y R1 es igual a 1K, yo voy a tener aquí 5K entre 1. Al final de cuentas me va a dar que la tensión de salida va a ser menos 5 por la tensión de entrada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está cumpliendo el hecho de que se está amplificando, porque es un amplificador operacional, en el sentido de que el objetivo de él es amplificar la señal, y además me la está invirtiendo, porque me está dando negativa la señal. Por eso se llama amplificador inversor. La salida va a estar amplificada y a la vez invertida. Por eso es que tengo aquí menos, y el valor de ganancia de salida sería entonces RF entre R1. ¿Ok? Obteniendo entonces una salida con mayor valor de tensión, pero invertida. ¿Estamos claros, muchachos? Hasta el momento quisiera, si tienen preguntas, es un tema muy interesante, pero sí hay que ser un poco analíticos con las respuestas. Pero, ¿entendieron la función de esta aplicación de amplificador inversor? Sí, profe. Muy bien. Inclusive, aunque fuera una señal en corriente alterna, no fuera corriente continua, como ahora estamos pensando, como lo analizamos en este curso, eh, podemos observar que inclusive aunque sea una señal en alterna, es decir, ya ustedes, algunos ya conocen un poco sobre el comportamiento de las ondas sinusoidales, verán que si yo tengo una entrada sinusoidal de esta forma, ¿verdad? Y hago esa misma configuración y empiezo a analizar la salida va a ser una señal amplificada, ¿verdad? Que es una onda completamente con mayor amplitud, y a su vez está invertida. Nótese la forma ya invertida, están opuestos, ¿verdad? La cresta con el valle de la otra. Entonces, aunque sea una entrada sinusoidal, también se aplica, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces esa es la primera configuración. Al final de cuentas van a ver que el tema es sencillo y es de analizar este tipo de configuraciones. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a hacer así un ejemplo rápidamente, medio inventado, pero para que ustedes vean algo muy interesante. Voy a hacer dos ejemplos rápidos, cortos. Por ejemplo, entonces, si yo tuviera nuevamente un amplificador operacional, voy a dibujarlo así rápidamente. Tengo que quitarlo el color de fondo. Si yo tuviera aquí rápidamente un amplificador operacional, aquí tengo el menos. Normalmente
se acostumbra a ponerle menos la entrada no inversora, la entrada inversora arriba y aquí en más, ¿verdad? Es la costumbre. Igual, eso puede ponerse al revés, pero entiéndase que esta sería la entrada no inversora y la entrada inversora. Tenemos la salida. Vamos a tener aquí entonces esta configuración donde mi resistencia aquí, RF, va a ser, vamos a ponerle un valor de 280 kilo ohms. Y también, bueno, aquí la resistencia inicial va a ser de 4K. Y eso estaría conectado a tierra. Y aquí vamos a poner la fuente de entrada, la tensión de entrada. Ojo que la tensión de entrada aquí la vamos a poner bien pequeña, vamos a hacer de 45 milivoltios. Eso estaría a tierra. Y también recordemos que la tensión de salida es también una referencia a tierra, es decir, de aquí a aquí. Lo que yo busco medir es, el objetivo va a ser encontrar la tensión de salida y también vamos a encontrar la corriente que se genera acá, que se le conoce como la corriente, prácticamente la corriente de salida también. Muy bien. Entonces, con lo que acabamos de ver, ya muy fácil, el hecho de que ustedes pueden hacer todo el análisis nodal y estar seguros de lo que están calculando, pero ya como existen configuraciones hechas, el hecho de tener la entrada no inversora a tierra y a la entrada inversora tenemos este tipo de configuración, donde claramente podemos ver que esta sería en nuestra esquematización anterior R1 y este sería RF. Ya podemos deducir de una vez que es un amplificador inversor, y por ende nosotros podemos empezar con los cálculos diciendo, bueno, yo ya conozco que la relación de la tensión de salida entre la tensión de entrada va a ser igual a menos la resistencia RF entre R1. Ya, eso es una fórmula que ya puedo obtener si yo reconozco la configuración de lo que estoy apreciando ahí. Al final de cuentas, recordemos que esto termina siendo como una ganancia amplificada, es decir, la ganancia del amplificador viene siendo justamente menos RF de R1, que eso va a ser igual a ¿qué? A los menos 280 kilo ohms entre 4 kilo ohms. Aquí se cancela kilo con kilo, bueno, ohm con ohm, y me queda una ganancia que, por cierto, verán que no tiene unidades. Esta ganancia me va a dar menos 70, es adimensional, es una ganancia nada más. Por eso es que al inicio del curso, al inicio de la clase, vimos que la tensión de salida del amplificador va a terminar siendo la ganancia amplificada por su tensión de entrada. ¿Ok? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto sería su tensión aquí de salida? Entonces tendríamos los menos 70 por la tensión de entrada, que viene siendo 45 por 10 a la menos 3 voltios, no milivoltios. Vamos a obtener una tensión de salida de menos 3.15 voltios. Claramente podemos ver que la tensión se invirtió y a la vez se amplificó, porque pasó de tener 45 milivoltios a tener 3.15 voltios. Está amplificado. Lo bonito de eso es que en la práctica, muchachos, más adelante, cuando ustedes, si no me equivoco, más adelante en otros cursos de electrónica, ustedes van a poner en práctica los amplificadores en el laboratorio. Entonces ustedes pueden jugar con estos valores, ya que dependiendo de los valores que ustedes jueguen, ustedes pueden configurar la ganancia que quieran, ¿verdad? Obviamente yo les dije una característica, ¿verdad? En la realidad, recordemos que en la práctica estos amplificadores están alimentados a una tensión VSC positivo, VSC.
No es como que, mira, profe, ya yo puedo configurar esta ganancia y ponerle valores de resistencia que hagan que esto se amplifique por 10.000, ¿verdad? Lo podría hacer. Podría ponerle valor de resistencia que eso lo amplifique enormemente. Pero ¿cuál es la limitación? Que que la tensión de salida jamás va a ser mayor a esta tensión de alimentación. Si esto usted lo está alimentando a 12 voltios, por ejemplo, que tradicionalmente son como a 5 voltios que se alimenta, 5 a 12 voltios, dependiendo del amplificador, o a 24, digamos, que es como lo mayor que da la fuente del laboratorio, 24, los 24 voltios en corriente directa. Por más que usted aquí le ponga una ganancia enorme, él no va a poder ser mayor a 24 voltios, ¿verdad? Nada más para que lo tengan en cuenta. Pero eso es un diseño muy interesante, un arreglo muy interesante que les puede servir luego para diseñar muchos circuitos. Muy bien. Vea que aquí no hice un análisis nodal. Aquí me fui de una vez con esta ecuación que ya conozco, porque ya reconozco que esta sería la relación de un amplificador inversor, porque lo logré reconocer. Logré reconocer que la entrada positiva está a tierra. Eso es una característica del amplificador inversor. Y por ende también aquí la tensión de entrada, ¿verdad?, se está dando justamente en toda esta regla. Muy bien. Eso es algo muy visual. Lo que quiero que ustedes entiendan es que es un reconocimiento visual de la configuración. Pero es igual, si ustedes tienen dudas, lo que pueden hacer es un análisis nodal. Siempre hagan un análisis nodos aplicando la ley de corriente de Kirchhoff y van a llegar a encontrar la relación. Por si no se acuerdan cómo era, yo pude haber hecho igual. Nodos acá, nada más reconocer que aquí la corriente es 0, igual que acá. La diferencia entre estos dos es 0. Es decir, recordemos que este sería un nodo, ¿verdad? Y este sería otro, donde este nodo sería V1 y este sería V2. Nótese que V2 es igual a 0 porque está conectado a tierra. Y la otra característica, recordemos que de la segunda regla de oro, yo le pongo, eso me lo acaba de inventar, yo le puse regla de oro, pero para que se acuerden, ¿verdad? La segunda característica, así vital, la regla de oro de los amplificadores, es que esa diferencia, recordemos que la diferencia potencial que existe entre V2 y V1, ¿verdad?, es 0. Recuerden eso, V2 menos V1 es igual a 0. Eso siempre va a hacer que V2 sea igual a V1. Como V2 está conectado a 0 voltios, porque está a tierra, quiere decir que V1 es 0 voltios, ¿verdad? Y por eso cuando ustedes hacen un análisis nodal, llegamos a esta relación. Muy bien, ahí estoy tratando de recapitular todo lo que hemos analizado aquí. Lo otro que me faltaba era determinar la corriente I. ¿Cuánto es esta corriente I? Para esto yo tengo que hacer el análisis digamos, si yo hago parte del análisis de corriente de Kirchhoff, recordemos, voy a borrar este momento, ¿verdad? Esto fue nada más una observación, pero no la uso en el esquema. Recordemos que aquí va a haber una corriente que la voy a llamar corriente de entrada. La corriente I va a salir por acá. Aquí no hay corriente, aquí no hay corriente. Entonces, si nosotros analizamos esta dirección de corrientes, quiere decir que aquí hay una polaridad más, menos, y aquí hay más, menos. Muy bien. Entonces, ¿qué sería la corriente I? La corriente I que está ahí, la identificamos directamente analizando la diferencia potencial que hay de acá a acá, a partir de la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven aquí V1 menos aquí este nodo de acá, ¿verdad? Repito, este nodo de acá, siempre me gusta resaltarlo, sería V sub 0, ¿verdad? La tensión, la diferencia potencial que hay de V sub 0 a tierra. Entonces, si ustedes ven donde está I, prácticamente la corriente I viene siendo ¿qué? Si hacemos análisis de nodos, viene siendo V1 menos la tensión de salida entre la resistencia de 280. 280 por 10 a la 3, ¿verdad? Donde ya vimos que debido a que V2 está conectado a tierra y las dos tensiones son iguales,
quiere decir que V1 es igual a 0. Por ende, entonces, la corriente va a ser, como ya sé cuánto es el valor de la tensión de salida, la corriente va a ser menos la tensión de salida entre los 280 por 10 a la 3 ohms. Eso va a ser igual a ¿qué? A menos 3.15 voltios entre los 280 por 10 a la 3 ohms. Dándonos entonces que la corriente I nos va a dar una corriente muy pequeña de 11.25 microamperios. Ok. Ese era un ejemplo para que viéramos un ejemplo aplicado del amplificador inversor. Muchachos, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Alguna duda? Yo voy entendiendo, profe. Muy bien. Sí, ahí, por favor, cualquier cosa, ¿verdad? Si les queda duda, me preguntan. El tema no es difícil, es sencillo. Pero si tienen dudas con algún análisis de nodos que hago, que a veces me brinco muchos pasos, ¿verdad? Que entonces me dicen y lo podemos ir haciendo paso por paso. Voy a hacer otro ejemplo muy interesante del amplificador inversor que puede suceder también. Voy a hacer aquí en este mismo espacio, voy a hacer un ejemplo más pequeño. Estoy poniendo ejemplos que tengo aquí escritos a mano, entonces no están en la presentación, o sea, no son figuras como extraídas directamente de un ejercicio de libro, sino que medias inventadas a veces para que a ustedes les quede más claro los conceptos, como el esquema que voy a dibujar ahorita. Voy a aprovecharme de este momento para dibujarlo rápidamente. Vamos a hacer otro ejemplo 2 aquí. Si no tengo ni numerados estos ejemplos, es ejemplo 2 del amplificador operacional inversor. Vamos a hacer uno con valores distintos. Vamos a hacer lo siguiente. Primero voy aquí a borrar todo esto resaltado. Y vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar este valor. Estos valores. Bueno, uno los voy a dejar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí 40, 20 y 6 voltios de entrada. Pero vean lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer esto, porque también aplica y sigue siendo un inversor. ¿Qué pasa si hago lo siguiente? Si pongo otra fuente acá y hace de 2 voltios, por ejemplo. Todo esto estaría a tierra, igual. ¿Qué sucede ahora? Es otro ejemplo. Igual tenemos aquí una corriente de entrada. No puedo poner corriente, sería entrada, sería así, corriente de entrada, y aquí tendríamos la tensión de salida. Muy bien. ¿Qué sucede ahorita? ¿Cómo cree que va a pasar ahora con este análisis? Profe, la fuente de 2 voltios no valdría nada por estar conectada a tierra. O sigue igual. No, la corriente de 2 voltios está conectada aquí a tierra, pero este nodo de ahora, ¿cuánto va a valer V2? Va a dar el valor de 2 voltios. Exactamente. Ahí lo vital es esto. Ya ustedes saben la regla de oro número 2, que es que V2 menos V1 es igual a 0. Eso hace que
de acuerdo a la regla 2, V2 es igual a V1. Así como está conectado el circuito, V2 es igual a 2 voltios. Eso quiere decir que V1 también va a ser igual a 2 voltios. Pero esos 2 voltios son por la fuente que se agregó aquí. Si esta fuente no existiera, si solo estuviera tierra son 0 voltios. Hay 2 voltios ahí. ¿Y qué va a implicar eso? Unos cambios, va a aplicar muchos cambios. No exactamente puedo aplicar la relación de la ganancia directamente como menos RF entre R1. Entendamos que este es RF entre R1. Aquí sí voy a tener que hacer el análisis de nodos nuevamente. Es decir, para que quede claro, voy a volver a hacer usar este nodo 1. Recuerda que ese es el nodo 1. Estoy marcando acá. Y voy a determinar todo lo que pasa. Haciendo lo que sería aplicando la ley, ¿verdad? Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo 1. Recordemos que nosotros teníamos los 6 voltios menos V1 entre la resistencia de 20K va a ser igual a la corriente de acá, ¿verdad? A esta corriente I. Recordemos que estas dos corrientes van a ser iguales porque aquí no hay corriente. Es la regla número 1. Entonces va a ser igual ¿a qué? A V1 menos la tensión de salida entre 40 por 10 a la 3. ¿Cierto? Pero en este caso, ahora V1, debido a que V2 está conectado a esa fuente 2, tenemos que tener en cuenta que V1 ahora es 2 voltios, ya no es 0. Vea que si hay un cambio, sigue siendo la aplicación de un amplificador inversor, porque al final lo va a quedar amplificado y negativo, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿qué tan amplificado va a quedar? Hay un detalle, ¿verdad? El hecho de hacer esta configuración, perdemos amplificación. Ya lo vamos a ver. ¿Cuánto nos va a quedar? Bueno, hagamos todo el cambio, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, todo esto lo puedo calcular, lo que puedo despejar es V0. Bueno, voy a, nada más porque me gusta un poco esquematizar todo. A esta tensión de entrada le voy a poner VI. También, ¿verdad? VI. Y por un momento la voy a dejar como VI. Y ahorita la sustituyo el 6. Eso es que quiero que veamos un poquito la que habrá acá. Le voy a llamar VI. Ya sé que VI es igual, ¿verdad? VI es igual a 6 voltios. Muy bien. ¿Qué va a pasar acá? Por el momento voy a dejar esto en términos de 20, ¿verdad? Y 40. Vean que, muchachos, a veces a ustedes les come mucho esto de los kilo ohms. Vean que aquí hay kilo y aquí hay kilo dividido. Realmente, si ustedes ven esto, se cancelan. Si ustedes ven, ahí los pueden cancelar. O sea, si yo pasara, por ejemplo, a multiplicar estos 40 por todo esto, acá, se me cancelan los kilos, ¿cierto? Yo los puedo cancelar, ¿verdad? A veces no hay que arrastrarnos. Si yo los puedo cancelar, genial, es más fácil. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Yo voy a tener VI entre 20 menos V1, que sí lo voy a sustituir por los 2, ¿verdad? 2 entre 20 va a ser igual a 2 entre 40 menos V sub 0 entre 40. Bueno, o sea, sí, tensión de salida entre 40. Ya simplificando esto, por ejemplo, yo voy a tener aquí V entre 20. Yo paso a restar el 2 entre 40, que es 1 entre 20. Entonces aquí me quedaría menos 3 entre 20 igual a menos V sub 0 entre 40. Ok. Yo quería, bueno, esta relación no la he sacado.
No tengo la calculadora cerca. Que quería que viéramos. No importa, vamos a verlo así. Al final de cuentas, la tensión de salida, en este caso, ya que me queda esta configuración, me queda 40 por, en este caso me queda 40 por 3 entre 20 menos la tensión de entrada entre 20. Vea que la configuración ya no es igual, la ganancia ya no va a ser igual. ¿Okay? Si ya sustituyo valores, ¿verdad? Si ya sé que donde la tensión de entrada es 6 voltios, yo sustituyo por 6 voltios, a ustedes les va a dar que la tensión de salida les va a dar como, en este caso, les estaría dando menos 6 voltios. ¿Sí? Si nos da invertido, siempre nos va a dar invertido. Es un inversor. Pero vea que si vemos este como tensión de entrada, no se amplificó, o sea, se invirtió nada más, no se amplificó. Inclusive si esta fuente llegara a ser más grande que esta alimentación, ya no sería inversor, ¿sí? Que ya no estaría invertido el valor, para que lo tengan en cuenta. Pero el hecho de que sí, esta tensión es mayor que esta tensión, o sea, la tensión que viene hacia la entrada no inversora es mayor a la entrada inversora, entonces sigue siendo un amplificador inversor. Lo que pasa es que se pierde la ganancia. La ganancia ideal se da cuando eso está a cero. Porque nótese que si esto hubiera estado a cero, ¿verdad? Nótese que si, voy a ponerlo aquí con letras grises, si V2 hubiera sido 0, V2 y V1, entonces prácticamente la tensión de salida va a ser la ganancia menos RF entre R1 por la tensión de entrada. Esto hubiera sido igual a ¿qué? A los menos 40 entre 20 por los 6. En ese caso nos hubiera dado menos 12 voltios. O sea, prácticamente amplificado al doble. ¿Okay? Pero vean que ahora, por el hecho de que está esa fuente, lo que querían que viera con esta fuente es que sigue siendo un inversor, pero tendrían que reconocer esta regla. Que debido a que V2 está conectado a la tensión de 2 voltios, a la fuente de tensión de 2 voltios, entonces tenemos que hacer esta igualdad y aceptó el análisis de nodos normal, ¿verdad? Ok, eso era otro ejemplo para que vieran, bueno. No sé si les queda claro, muchachos. Aquí tenemos que hacer todos los tipos de análisis posibles para que les quede bien claro. ¿Dudas? ¿Sí? Ahí se está sacando V0, no haría menos 40. Ese V le está ahorita dando la calculadora anual. Menos 40. Da menos 40. Es que digamos, así como lo veo yo, pues 0, esto prácticamente es este 40 entre 20 viene siendo un factor de 2, digamos, 2, esto quedaría 2 como 3 menos V. Me refiero a que si 40 no hay que llevar un paso adelante. No, es que casi no le escucho, disculpe. No entendí la pregunta, no la logré escuchar muy bien. ¿Qué fue lo que me dijo? Disculpe. Profe, yo creo que es porque arriba hay un igual a menos V0 sobre 40, entonces que dejó el menos votado, pero yo creo que usted lo usó para darle vuelta a 3 sobre 20 menos V sobre 20. Está hablando de este negativo. No les Yo creo que sí es lo que ella estaba.
Es que yo pasé al otro lado y al final me queda entonces positivo menos esto, ¿verdad? Es esta relación, pero y va a ser 40 a multiplicar. Pero no le escuché la verdad la pregunta. Si tuve ahí un error en el despeje. No les escuché muy bien, pero me imagino que por ahí va. No sé si después ahí lo vemos, ¿verdad? No sé si tendrán otra pregunta con respecto a este ejemplo. Recalco nada más que ahora esto sería, ojo, ¿verdad? La fuente de 2 voltios en V2, ¿verdad? Eso es lo que hace que cambie todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, no sé si tendrán otra pregunta y si no, vamos con el siguiente amplificador no inversor. O sea, es el que no se busca que amplifique y que no invierta el valor de la señal. Vean que ahora que es la de configuración distinta. Vean que ahora la fuente o la tensión de entrada está en la entrada no inversora. ¿Lo ven? Aquí iría la fuente de entrada. Y esto sería un mismo nodo, ¿verdad? Cualquier cosa es un circuito planar. Está conectado aquí, un mismo nodo. Y ahora aquí estaría entonces V1 estaría con una resistencia y a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Recordemos las dos reglas de oro. Igual, y 1 y 2 van a ser iguales porque aquí no hay corriente. Y recordemos que V2 va a ser igual a V1. Pero en este caso, V2 está conectado a la tensión de entrada. Eso quiere decir que V2 y V1 va a ser igual a la tensión de entrada. Entonces, si analizamos otra vez por la ley de corrientes de Kirchhoff, en este caso vemos que la corriente 1 va a ser, recordemos que esto viene aquí más menos, donde el más en este caso estaría en 0 voltios, 0 voltios menos V1 dividido entre V1 igual a V1 menos V sub 0, bueno, en realidad es V sub O, la tensión de salida entre RF. Pero el valor de V1, o sea, la tensión de acá va a ser igual a la tensión V2, que es igual a la tensión de entrada. Sustituyo V1 por la tensión de entrada. Vean que al final de cuentas, cuando despejo la tensión de salida, me queda lo siguiente. Y cuando despejo la tensión de salida, voy a ponerlo acá. Lo puedo ver también como tensión de salida igual a la relación de 1 más RF entre R1 por la tensión de entrada. Entonces, si ustedes ven acá, ahora la salida aquí queda un poco desordenado. Ahora la salida viene siendo esta ganancia distinta, es 1 más la relación de RF entre R1. Esto me daría positivo por la tensión de entrada. Entonces tenemos una entrada, un amplificador no inversor. Hay que saber, bueno, igual siempre es bueno que lo analicen por nodos, pero hay que reconocer, ¿verdad? La configuración. Vean que ahora tengo una tensión de alimentación de entrada en la entrada no inversora del amplificador, es decir, la entrada positiva. En cambio, la entrada negativa va a una configuración de resistencias, que una de ellas iría a tierra. Eso sería entonces el amplificador no inversor. Muy bien. Y en eso no hay dudas, muchachos, en este análisis. Si no, vayamos entonces al siguiente. Bueno, ya el no inversor, vean que igual si usamos señales sinusoidales, vean que ahora no se desfasa la gráfica con respecto a, digamos, en este caso la tensión de entrada sería esta. Ahora la tensión de salida va a ser amplificada y no está desfasada. La gráfica sigue manteniendo la misma fase
nada más que esta amplitud creció bastante, fue amplificado. Otra aplicación o otra configuración de los amplificadores es el seguidor de tensión, el buffer, ¿verdad? Que también se le conoce como amplificador de seguidor de tensión. Sí, es un seguidor de tensión, nada más, buffer. ¿Qué busca el buffer? Si ustedes ven la figura, nuevamente el buffer viene siendo un seguidor, es para mantener y respetar el valor de tensión de una configuración anterior a una siguiente, mantenerlo, ¿verdad? Normalmente si aquí, bueno, en este caso la resistencia de retroalimentación que tiene, ¿verdad? Realimentación, RF, es 0, ¿verdad? Normalmente RF se le llama, ¿verdad? Tiene un término en inglés, pero viene de una resistencia de realimentación, de realimentar la salida con respecto a una entrada del amplificador. Aquí RF es igual a 0, ¿verdad? Como pueden ver, aquí RF que está acá es igual a 0, es decir, está en cortocircuito. Y R1 estaría en infinito, pues circuito abierto, ¿verdad? No tiene nada ahorita. Entonces, en ambos casos, si analizamos la ganancia, se convierte en 1. Si nosotros aquí analizamos la ganancia, ¿verdad? Normalmente la ganancia, bueno, aquí no lo puedo hacer matemáticamente, pero la ganancia se convierte en 1, es decir, la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada. Esto se usa mucho para respetar la tensión de un estado inicial, ¿verdad? Esto puede ser una configuración de un circuito más complejo, donde tiene varios amplificadores, y la salida de él yo la quiero respetar para que se conserve su valor con respecto a la que siga la tensión a una segunda etapa. ¿Ok? Entonces eso se le llama seguidor de tensión. Es como las configuraciones más sencillas, pero es útil. Es útil porque se respeta y se mantiene la ganancia de salida de una etapa para que sea la entrada de otra. Muy bien. Veamos ahora un ejemplo distinto. Bueno, aquí también medio inventado para que vean otro tipo de casos que se puede dar a la hora de calcular analizar, ¿verdad? Un amplificador, tanto inversor como no inversor. Poniendo en práctica, ¿verdad? El amplificador, en este caso inversor. Veamos, en resumen de lo que hemos visto, todo se basa mucho en nada más en reconocer las configuraciones, es decir, el inversor tiene una configuración donde su entrada no inversora está a tierra y tendría su configuración la entrada inversora, ¿verdad? Donde tiene su tensión de entrada con su resistencia R1, su resistencia de realimentación, y llegamos a esta relación. Es reconocer la configuración para saber que existe esta relación de un amplificador no inversor, amplificador inversor. Un amplificador no inversor sería en este caso esta configuración. Igualmente voy a nada más poner esto aquí para que les quede la ecuación. Lo que hay que saber acá es igual reconocer la ecuación que ahora en la entrada no inversora, es decir, la positiva, vamos a tener la fuente de entrada, esta configuración acá, y llegamos a esta relación, ¿verdad? Siempre va a ser, bueno, en este caso 1 más la resistencia de realimentación, RF, entre R1. Muy bien. Entonces imagínense que nosotros tenemos este siguiente caso. Yo tengo aquí un amplificador, menos más. Por cierto, bueno, muchos libros lo ponen al revés, menos más, hay otros que lo ponen más menos. Entonces tienen que tener en cuenta eso.
Entonces digamos que yo tengo aquí lo siguiente, aquí tengo una resistencia realimentada de 10 kilo ohms. Voy a hacerlo de dos fuentes, pero vean qué interesante cómo lo vamos a analizar ahora. Por cierto, hay literaturas que a veces lo ponen así. Ponen aquí tierra y aquí ponen como tierra. Ustedes reconocen esa simbología, digamos, no hay ningún problema. O sea, lo que quiere decir es que todos estos tres van a la misma referencia de tierra. Aquí tendríamos más menos la tensión de salida. Y esta resistencia va a ser de 4 kilo ohms. Aquí voy a ponerle 6 voltios y 4 voltios. Necesitamos determinar la tensión de salida. Pero para este caso, ¿qué va a pasar? Vamos a determinar la tensión de salida. Bueno, el ejercicio sería determinar V sub 0. Pero lo vamos a determinar por nuestro teorema conocido llamado el principio de superposición. ¿Qué debo de hacer? Voy a analizar primero apagando una de las fuentes, determino en este caso su tensión de salida, es decir, yo voy a determinar la tensión, para mí la tensión de salida ya con las dos fuentes va a ser igual a la tensión de salida con una fuente apagada más la tensión de salida con la otra fuente apagada, ¿verdad? Entonces, siguiendo ese principio, prácticamente, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo llego y apago? Apago 4 voltios y dejo encendida, ¿verdad? Voy a ponerlo así, dejando encendida la fuente de 6 voltios, voy a ponerlo como on y 4 voltios apagada, off. ¿Qué va a pasar, verdad? Voy a verlo aquí, vamos a hacerlo en dos escenarios, y aquí voy a tener la de 6 voltios apagada y la de 4 voltios encendida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me dirían ustedes? Primero empecemos en este caso. Se vuelve un operador inversor. Muy bien. En el hecho de que la 6 Vuelve voltios un esté operador encendida, muy bien. Rápidamente, como dijo el compañero, el hecho de que aquí esté apagado, se hace un cortocircuito. Eso se vuelve un amplificador inversor, completamente. Entonces, como ya es un amplificador inversor, ustedes ya son expertos y ya podrían decir, ok, entonces la tensión de salida con esa fuente apagada va a ser igual a ¿qué? A menos RF entre R1 por la tensión de entrada en este caso. Eso quiere decir que aquí sería igual a ¿qué? A menos los 10 kilo ohms entre 4 kilo ohms por la tensión de 6 voltios. Eso quiere decir que para este escenario yo voy a tener una tensión de menos 15. Para el otro escenario, ¿qué va a pasar? Si yo apago esta fuente y queda aquí en cortocircuito y esta queda encendida, tengo las características que acabamos de ver, ¿verdad? Esto fue, en este caso, esto fue un amplificador inversor. Pero ahora voy a tener un amplificador no inversor. ¿Qué va a pasar ahora? La tensión de salida va a ser igual a ¿qué? A la relación de 1 más RF entre R1
por la tensión de entrada, que en este caso la tensión de entrada sería la fuente encendida, la de 4 voltios. Quiere decir que esto va a ser igual a ¿qué? A 1 más 10 entre 4 por la tensión de 4. Esto nos va a dar 14 voltios. Siguiendo con el principio de superposición, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la tensión V sub 0 va a ser igual, ¿verdad? En este caso a la tensión con una fuente apagada más la tensión con la otra fuente apagada sería igual a los menos 15 voltios más 14 voltios. Eso nos estaría dando que la tensión V sub 0 o tensión de salida sería igual a menos 1 voltio. Vieron que también puedo aplicar el principio de superposición para calcular ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque así me ahorré un par de cálculos un poquito más extensos. Voy a tratar de hacer esto un poco más arriba para ver si tengo espacio. No tengo espacio. No tengo espacio, entonces voy a hacerlo en otra hoja. Porque si yo no hubiera pensado en aplicar, por ejemplo, el principio de superposición y a este mismo ejercicio, no le aplico el principio de superposición que tuviera que haber hecho. Vimos que con el principio de superposición ya salió dos configuraciones muy fáciles de identificar directamente, porque ya identificamos la configuración. Entonces ya sé que este es el amplificador inversor y este es el amplificador no inversor. Hago la suma de los dos y llego a obtener el valor de V sub 0. Pero este mismo ejercicio, si a mí no me dicen cómo hacerlo, ok, no identifico el principio de superposición, entonces tendría que haberlo hecho por nodos. Si lo hago por nodos, entonces digamos, vamos a realizarlo aquí por nodos y vamos a comprobar la respuesta. Por nodos, primero tengo que identificar que en este caso voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Sería V1, V2, V1 va a ser igual a V2, que van a ser igual a ¿qué? En este caso a 4 voltios por la fuente de 4 que está conectada acá en la entrada no inversora y va a tierra. Eso es lo primero que tiene que haber identificado. Luego, aplicando el principio de la ley de corrientes de Kirchhoff, recordemos que aquí tengo una corriente de entrada y va a ser igual a esta corriente de acá, I1 y 2, ¿verdad? Eso quiere decir que I1 va a ser igual a I2. Entonces, bueno, yo voy a tener aquí que 6 voltios menos V1 entre 4 va a ser igual, ¿verdad? Estos son 4 kilo ohms, pero los puedo anular acá. Va a ser igual a V1 menos V sub 0 entre 10. Y se pueden cancelar. Y tendría que hacer todo el despeje, ¿verdad? Aquí me quedaría entonces 6 menos 4 entre 4 igual a 4 menos V sub 0 entre 10. Y a final de cuentas esto me va quedando aquí como 6 menos 4, 2, 4, aquí 2, 1 medio, 10, eso sería 5. Bueno, esto me quedaría aquí rápidamente. Sería, voy a pasar todo, ¿verdad? 10 por todo esto, 6 menos 4 entre 4. Me va quedando, esto me va quedando prácticamente como 5. Eso es 5, ¿verdad? Entonces tenía que V sub 0 va a ser igual a 4 menos todo eso, que es, me va a quedar 5. 4 menos todo eso. Y llego a la misma relación, comprobando que sí, es un hecho. La tensión de salida en esa configuración
es igual a menos 1 voltio. Ok, pero quiero que vean que en este caso, bueno, por nos tengo que identificar la regla número 2, va haciendo que V1 y V2 va a ser igual a 4 voltios y esto lo voy a dejar por acá, ya lo desordené un poco. Y en este caso, ya aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, tendré que siguiendo la regla, esto es normalmente la regla 1 y regla 2. Esa es otra forma de verlo, ¿verdad? Esta forma de solucionarlo. Y llegamos a la misma respuesta. Entonces, lo que quiero que vean con este ejemplo es que igual para todos estos temas puedo seguir aplicando los teoremas que ya hemos visto. Y la ventaja nada más de aplicar superposición es que tenía dos configuraciones que ya no conocías, que era el amplificador, en este caso no inversor, y el amplificador inversor. Muy bien. No sé si tienen alguna duda de este ejercicio. Igual lo hicimos por nos y comprobamos que también llegamos a la misma respuesta. ¿Alguna duda, muchachos, hasta el momento? Ninguna de mi parte, profe. Ok, muy bien.